Cuando hablamos de los sujetos de la obligación, estamos hablando de uno de los elementos imprescindibles. Sin establecer los sujetos de la obligación, difícilmente podríamos decir que existe una obligación como tal. Pues podrá haber un objeto, es decir, podrá estar determinado qué conducta es la que debe de cumplirse o qué objeto debe de trasladarse o transmitirse, y pudiera incluso haber una relación jurídica o un marco legal alrededor de esa conducta o de ese objeto, pero sin saber quiénes son los sujetos de esa obligación, la obligación no existiría. Cuando se habla de sujeto acreedor y sujeto deudor en una obligación, lo cierto es que puede constituirse, o estas posiciones subjetivas en la obligación pueden estar constituidas por más de un deudor o más de un acreedor, pero lo importante es identificar qué es lo que se tiene que hacer y quién lo debe de cumplir, pues así podremos identificar quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores de la obligación. Pero siempre es importante identificar quién es la persona beneficiaria y quién es la obligada. En las obligaciones derivadas de relaciones complejas, esta posición de acreedor o de deudor puede intercambiarse entre los sujetos de la obligación. Pensemos en los alimentos, que es una obligación recíproca. Quien en este momento sea un menor de edad y será identificado como el acreedor en la obligación alimenticia, pero como los alimentos son recíprocos, con el paso del tiempo, la persona que en principio era el deudor alimentario pudiera convertirse después en el acreedor alimentario, pues podría demandarle también a su hijo o a su hija el pago de una pensión alimenticia. Y los conceptos de estas pensiones o de estas obligaciones van a ser diferentes. Es importante identificar que acreedor y deudor no es una posición firme e infinita en una relación compleja. Pudiera ser que estas posiciones vayan intercambiándose entre los sujetos o entre las personas señaladas en esa obligación compleja. Al momento de nacer la obligación, los sujetos pueden ser desconocidos o indeterminados, y en este caso el trabajo del abogado puede consistir en determinarlos o hacerlos conocidos. Es decir, en un caso donde hay un legado y donde la persona está obligada a cumplir una conducta a favor de alguien cuyo nombre o cuya denominación se conoce, pero se conocen sus características, pues el trabajo será identificar o hacer determinable o determinar quién va a ser la persona con la que hay que cumplir esa obligación. Es decir, puede ser indeterminada en un principio, pero tiene que ser determinable. Y es necesario que al momento de constituir la obligación se establezcan los medios o el procedimiento para determinar quién es esa persona. En el caso de los sujetos desconocidos, pues el trabajo de un abogado puede consistir en hacer conocible o conocida esa persona. Y del mismo modo, en el nacimiento de la obligación o en la constitución de la obligación, puede haber reglas para hacer conocido a este sujeto de la obligación. Hablamos en los casos prácticos, normalmente cuando hay un accidente automovilístico y la persona que es responsable por los daños generados en el accidente automovilístico huye. Entonces en este caso pues no conocemos quién es la persona que debe de pagar esos daños. Es una persona desconocida y las investigaciones serán alrededor de determinar quién es esa persona desconocida para hacerla conocida. Entonces en un principio la obligación ya existe, los elementos están, pero el elemento subjetivo es indeterminado o desconocido, y el trabajo consistirá en hacerlo determinado y conocido, pero la obligación existe. También otra característica muy importante de los sujetos es que las obligaciones admiten sustituciones tanto de acreedores como de deudores. Por ejemplo, en los pagos de créditos hipotecarios se puede vender o ceder el derecho de la persona que debe una casa.
En este caso, habrá una sustitución del deudor. Si la persona acreditada en un principio ya no puede seguir pagando su casa, puede venir otra persona y comprarle el crédito. Es decir, si esta persona adquirió una deuda de un 100% y ha pagado el 30% de esa deuda original, el sustituto no tendrá que pagar el 100%, sino que podría pagar el 70%. Y en un caso podría incluso reestructurar los términos del pago de esa deuda. Entonces, lo importante es saber que estas sustituciones pueden suceder. También puede suceder que sea reemplazado o sustituida la institución o el crédito. Digamos que en un principio solicitamos el crédito con el banco A y ese banco A por X o Y razón ya no va a seguir en operaciones, pero esa deuda fue adquirida por otro banco, el banco B. Entonces el deudor de ese crédito hipotecario ya no va a realizar pagos a favor del banco A, sino que los va a realizar a favor del banco B. En este caso, pues hubo una sustitución de quien era el deudor, de quien era el acreedor en esa obligación. Lo importante es reconocer que a pesar de la sustitución de los sujetos, la obligación subsiste. La conducta debe de cumplirse, el objeto debe transmitirse. Para ser sujeto de una obligación hay que cumplir con 3 aptitudes. La primera es que hay que tener personalidad jurídica, la segunda es que por lo menos hay que contar con capacidad de goce y la tercera es que hay que contar con legitimación. En el primer caso de la personalidad jurídica, pues sabemos que la persona jurídica se constituye de varias características: nombre, domicilio, estado civil, etcétera, etcétera. Entonces, para que una persona o un sujeto pueda ser identificado como sujeto de una obligación, debe tener personalidad jurídica. Es decir, debe tener un nombre, debe tener un domicilio y debe tener las otras características de la persona jurídica. En relación con la capacidad de goce, hemos identificado que alguien puede ser sujeto de una obligación solo con capacidad de goce, pues puede ser señalado solo como el acreedor. Entonces es suficiente y es necesario que por lo menos cuentes con capacidad de goce para poder ser sujeto de una obligación. El tercer elemento relacionado con la legitimidad o la legitimación, esto se refiere a las reglas que establecen quién puede ser identificado como un acreedor o un deudor. Legitimación nos lleva a pensar que es la ley la que establece cuáles son las características que debe reunir la persona legitimada en una obligación. Pero también estas reglas para legitimación pueden provenir del contrato o del convenio. Lo importante es que la ley, el contrato o el convenio puedan señalar las características para la legitimación de las personas. Vamos a pensar en esto. En una relación jurídica alrededor de un contrato de arrendamiento que se celebra con un apoderado de la persona que es propietaria de ese inmueble, este apoderado será legitimado para poder promover. Él tendrá legitimación para poder promover en contra de la persona que no paga la renta. Es decir, aquí hay una legitimación que se desprende de otras características. No necesariamente es el dueño quien tiene que promover. Si hay un apoderado, el apoderado puede promover en su nombre y estará legitimado para hacerlo. Regresando al tema del conocimiento o desconocimiento de los sujetos de la obligación, esto tendrá consecuencias bastante importantes, sobre todo alrededor del cumplimiento de la obligación. Si tú en un principio conoces quién es la persona deudora o la persona acreedora, esto puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que el dueño de una casa fallece y tú has celebrado un contrato de arrendamiento con el dueño de esa casa. De pronto, el acreedor del pago ya no es conocido, pues esa casa ahora entrará a un proceso de sucesión. Y mientras la sucesión se resuelve o mientras alguien es declarado como el nuevo dueño de esa casa, es decir, a quien se le adjudique el bien, pues los derechos para ser acreedor serán un tanto desconocidos. Y esto obligará a la persona que está pagando la renta a desplegar otras conductas diferentes al depositar a la cuenta de quien era el dueño. Probablemente se pueda realizar un depósito en consignación ante el juez. Tú te presentas ante el juez a declarar a declarar que había un contrato verbal de arrendamiento o presentar
una copia o el original del contrato de arrendamiento donde se señalan las características de la relación, de la obligación, cuánto tiempo iba a durar el arrendamiento, cuál era el monto del arrendamiento. Y ese pago de la renta se puede hacer directamente ante el juez. Esto se hace cuando no conoces a partir de cierto momento ante quién se debe realizar el pago de esa renta. Y puede suceder en sentido contrario. Supongamos que un padre de familia de pronto fallece y entonces el deudor de ese pago de arrendamiento pues es desconocido. No sabemos ahora quién va a ser la persona obligada a pagar esa renta. O es posible que la relación y la obligación termine porque las personas se muden de ahí. Entonces el desconocimiento y el conocimiento de los sujetos de las obligaciones es algo que debe ser resuelto y que tiene consecuencias en el cumplimiento y en la exigencia del pago de la obligación. Otro de los ejemplos alrededor de esto es que si alguno de los dos desaparece o es desconocido por alguna otra razón, tampoco podremos contar con un domicilio ante el cual emplazarlo o en donde ir a requerir el pago o hacer el cumplimiento de la deuda. En este caso, pues, se pueden emitir edictos para encontrar a uno de los sujetos de la relación o se pueden pegar convocatorias para llamar a alguien a que sea reconocido o que haga los trámites para ser reconocido como beneficiario de una obligación. Por ejemplo, en los juicios o en los procedimientos laborales, cuando no se conocen las personas que eran beneficiarias de un trabajador que falleció, las juntas mandan a pegar en los centros de trabajo convocatorias para que las personas que se sientan con derechos sobre el trabajador que falleció se presenten al procedimiento. Es decir, edictos y convocatorias pueden ser una de las consecuencias de que los sujetos de una obligación sean desconocidos. Por último, cuando suceden estas sustituciones entre los sujetos de una obligación, se conoce como un causante y un causaviente. Estos serán el causante, quien era la persona original en la obligación, y el causaviente, que es la persona sustituta. Es decir, el causante es el sustituido y el causaviente es el sustituto. Ahora, esta cesión de derechos o esta sustitución de personas o de sujetos en las obligaciones no siempre es posible, puesto que hay derechos personalísimos que no se pueden ceder y por lo tanto no puede haber cambios en los sujetos de la obligación. En el siguiente video vamos a hablar sobre los objetos de las obligaciones.